Amigos, les invito a una conversación sumamente interesante que vamos a comenzar en un momentito con Pablo Gómez Borbón, escritor dominicano residente en Bruselas, Bélgica, pero que aquí ha dado unos batazos kilométricos en la literatura con obras que han tenido mucha repercusión. Por ejemplo, Morir en Bruselas, un extraordinario relato y un trabajo de investigación acerca de la muerte de Maximiliano Gómez, precisamente allá en Bruselas, y luego, allá mismo, la muerte de Miriam Pinedo, la viuda de Otto Morales. Él tiene otras obras, Combatiendo Fantasmas, que esa solamente está publicada de manera digital. El español en la República Dominicana, una guía para los franceses que vengan aquí, para que entiendan lo que es un moro, ¿verdad? Y ahora, Yo Balaguer. Esta misma semana. Esta obra es una biografía de Balaguer, pero escrita en primera persona, es decir, como si le escribiera Balaguer, con las luces y las sombras de este personaje tan importante en la historia del siglo XX de la República Dominicana. Y bueno, Pablo, gracias por recibirnos desde Bélgica. Y quisiera comenzar esta conversación preguntándote, porque me imagino que será un tanto complejo escribir un libro sobre un personaje que habla en primera persona, como si tú te metieras dentro de la personalidad del biografiado. Cuéntame eso. Bueno, ante todo, Uchi, muchísimas gracias por tu invitación. Es realmente un honor para mí estar contigo esta noche aquí, que ya es de tarde, pero aquí es de noche. Mira, te comentaba fuera del aire que yo entendía que esta obra tenía que ser escrita en primera persona porque es una obra que ahonda en el corazón de una persona que fue sumamente misteriosa, cerrada, hermética. Y entonces me pareció, desde el punto de vista literario, lo más fidedigno y lo más conveniente escribir en primera persona. Yo, fue un trabajo de 4 años, trabajo de investigación Wow. y de escritura de 4 años, en el cual yo leí varias decenas de libros, naturalmente de los cuales varias decenas de libros de Joaquín Balaguer. Entonces, cuando uno va leyendo y releyendo durante mucho tiempo a un personaje, uno va dándose cuenta de ciertas maneras de hablar, de ciertas maneras de pensar. Por ejemplo, quien lea el libro se va a dar cuenta que Balaguer nunca dice a través, sino al través, como precisamente dicen. Al través de sus carnes transparentes. Exactamente, como en el poema de Lucía. Sí. Entonces eso me viene a la mente. Luego, pues, él tenía otras maneras de hablar, otras figuras de estilo que eran sus favoritas. Y bueno, uno con el tiempo, con tanto tiempo leyéndolo, pues, llega, digamos, a conocerlo, o al menos a conocer de la manera como él se expresaba. Entonces, eso me ayudó sobremanera, hasta el punto que la gente dice, bueno, yo cierro los ojos y escucho a Balaguer. Pero digamos que ese es el origen de ese conocimiento que yo pude adquirir, fue leyendo mucho a Balaguer, quizá unas 30 y tantas obras de las obras de Balaguer, y luego naturalmente mirando sus discursos, sus videos, documentales, etcétera. Bueno, ese libro es como un paseo que abarca el siglo XX casi completo en la historia dominicana.
Lo que indica que tú hiciste una extensa labor de investigación. Eso te debe haber tomado. Tú me dijiste que te llevó como 4 años. 4 años, sí, señor. 4 años. Sí. 4 años. Se nota cuando se lee. Entonces, el dominicano que quiera entender y conocer a Balaguer, a los que simpatizaron con él y a los que lo adversaron, realmente es extremadamente interesante leer esta obra. Y acerca de ese asunto de hablar en primera persona como si fueras Balaguer, ¿tú investigaste teniendo de antemano el esquema de la historia que ibas a contar? ¿O los hallazgos fueron surgiendo en la medida en que tú fuiste investigando? Mira, Uchi, hay una imagen, una metáfora, si tú quieres, de cómo se escribe. Hay gente que escribe con un mapa, quiere decir que antes de ponerse a escribir, pues hace un plan y hace una cosa muy detallada y luego seguía, digamos, por ese mapa, por decirlo de alguna manera. Hay otras personas, otros escritores, entre los cuales yo me incluyo, que son los escritores que escriben con una brújula. Quiere decir que yo tengo la información y muchas veces yo me paso el día entero, pues, armando el muñeco, como se dice popularmente allá en la cabeza, con lo cual yo iba, bueno, haciendo anotaciones para recordar, pero yo no trabajo en general con ningún plan. Yo lo hago de forma intuitiva. Una novela es como un rompecabezas a veces, donde uno pone un capítulo y luego lo pone delante o detrás, pero digamos que yo hice la investigación y luego con la misma información, pues iba mentalmente planificando lo que iba a escribir. Tú sabes que un libro, yo creo, modestia aparte, que mis libros han tenido una buena acogida, pues son libros que son fruto de una obsesión. Y entonces pues yo me pasé 4 años hablando de Balaguer. Mis amigos no querían ni verme porque yo no hablaba de otra cosa. Con lo cual yo me pasaba también, incluso durante mi trabajo, no importa lo que yo estuviera haciendo, dándole vueltas a los pedazos de información en la cabeza para ver cómo lo iba a plasmar en el papel. Bueno, pero tú investigaste mucho porque empiezas en la niñez de Balaguer, el único varón de 7 hermanos, ¿verdad? Un niño mimado, que yo imagino que eso tiene que haber marcado ese carácter de él. El hecho de ser mimado por el papá, por la mamá y por sus 6 hermanas. Sí, bueno, sí, ciertamente. Eran 7 hermanas y él el octavo. Eran 7 hermanas. Sí, la configuración familiar de Balaguer, ciertamente, como la de todos los hombres y mujeres, pesó mucho en su vida. Pero yo diría que en el caso de él fue bastante, quizás más que en otros casos. Su papá era muy dulce, su papá era muy apoyador, si tú quieres, muy tranquilo, muy bonachón, muy afable. Su mamá, en cambio, no es que no lo quisiera, pero tenía un carácter fuerte, ¿no? Balaguer cita, y estas son las cosas que uno descubre cuando lee mucho a un autor. Él tenía una frase con la cual él definía a su mamá, y es una frase de José Martí, que decía que su mamá lo corregía en la cólera de su amor. Entonces, esta configuración de padre, digamos, apoyador, bonachón, y de madre amante, pero también estricta, además de las 7 hermanas que tuvo, pues ciertamente explican muchísimas cosas en la personalidad de Balaguer. Mira, antes de entrar en las etapas que más le interesan al dominicano de hoy, ¿verdad? Que es lo que tenemos más próximo de Balaguer, lo que conocimos de sus gobiernos. Hay una cosa que me llama mucho la atención, que a sus 18 años, tú expresas en Yo Balaguer, en tu libro, que Balaguer en el 1924, repito, a sus 18 años,
critica a Horacio Vázquez, al presidente Horacio Vázquez, por intentar prolongar su mandato de 4 años a 6 años, de 1924 a 1930. Pero luego el mismo Balaguer dura en el poder 53 años, 31 sirviéndole a la dictadura de Trujillo y después 12 años y 10 más, 22 años gobernando como presidente. Esa crítica a Horacio Vázquez en el 1924, ¿qué efecto se habrá él acordado después de durar tanto tiempo aferrado al poder de que él había criticado a otro por querer gobernar 6 años? Mira, yo dividiría a Balaguer en dos partes, digamos el político y el hombre. El político, naturalmente yo comparo el juego, la política con juego, bien sea un juego de naipes, póker, donde se hacen los envites, donde se hacen los, ahora se le llama los, ¿cómo se le dicen en póker? Bueno, los envites, los órdagos, donde se trata de aparentar algo que realmente no es. Entonces realmente la crítica a la continuidad, al continuismo de Balaguer, pues son jugadas, son bluff, como se dice en el lenguaje del póker, son bluff. Sin embargo, hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, hablando ya del hombre. Cuando Balaguer escribe, es extremadamente honesto. Extremadamente honesto. En cualquier libro, yo recomendaría, por ejemplo, leer Pedestales, que yo entiendo que es el libro donde está su pensamiento político de forma más clara. Y Balaguer no fue un demócrata. Balaguer entendía que la democracia, y esto lo dice, me parece, Wilfredo Lozano en uno de sus libros, que la democracia no era capaz de canalizar el bien común. Entonces, lo que te quiero decir es que, por un lado, el juego político hacía no solamente eso, Uchi, sino que Balaguer se pasó esos 22 años diciendo y prometiendo que no iba, tú lo sabes. Y sí, no sé cómo, la gente cada vez le creía. Pero eso es, digamos, parte del juego político. Ahora, el Balaguer escritor, cuando tú tomas sus obras, y después yo imagino que tú me vas a hablar de eso, habla con una franqueza sobre el crimen político, sobre la democracia, que a mí me dejó pasmado, porque era completamente cristalino con lo que él pensaba. Esta misma semana. A mí me llamó eso mucho la atención, lo que él habla acerca del crimen. Incluso tú señalas ahí que la era de Trujillo comenzó con el horrendo asesinato de Mainardi, de Martínez Reina, y su esposa embarazada, es decir, asesinó a 3. Claro. Y entonces Balaguer, que respaldó a Trujillo desde que comenzó, luego habla muy bien de Trujillo, ¿verdad? ¿A qué atribuyes que en esa etapa, él con apenas 24 años cuando comenzó el gobierno de Trujillo, le sirviera una dictadura inaugurada con semejante debut, con un crimen tan horrendo como es? Sí, yo debo, antes de responderte, puntualizar que según mi filosofía como escritor, yo nunca me he creído, y lo voy a creer nunca tampoco, que tengo el monopolio de la verdad, con lo cual, no, claro. Y quien habla en mi libro es Balaguer, ¿no? Y yo realmente me abstengo de hacer ningún tipo de juicio de valor. Entonces, para responder tu pregunta, pues Balaguer entendía que Trujillo, luego de las innumerables guerras de los tiempos del Concho Primo, pues Trujillo fue benéfico para el país
porque Trujillo, digamos que fundó el Estado, que le dio la estabilidad. Incluso él cita como él dice lo siguiente, Balaguer. Balaguer le daba preferencia, así lo decía, al orden sobre la libertad. Entonces él decía, bueno, sí, ciertamente Trujillo fue un dictador que oprimió, que mató, etcétera, pero en el año de 1913, llamado, dice él, el año rojo, pues él concluye que esas guerras intestinas casi acaban con la nación porque la nación, la República Dominicana, terminó invadida por los marines norteamericanos. Entonces Balaguer, eso es un estribillo que él usa siempre, que la libertad es como el alimento sin el cual se puede vivir un tiempo más o menos largo, pero que el orden es como el oxígeno sin el cual perecemos. Y es una frase que él repite muchísimas veces. Esa era como, yo diría que en pocas palabras, la filosofía que él tenía política. Entonces, precisamente, en esas, sí, te escucho. Sí, precisamente, tú ahí produces una frase que yo quisiera saber si se te ocurrió a ti en base a ese pensamiento y a esa actitud que él siempre demostró, o si la frase es de él. Tú pusiste esto en boca de Balaguer. La razón de Estado requiere muchas veces hacer correr sangre humana. ¿La frase es ficción o Balaguer lo dijo? Balaguer lo dice de una forma quizá un poco más diplomática, pero sí. Balaguer asumió el crimen político. Te puedo dar varios ejemplos que fueron los que a mí más me chocaron. En el año 80 le da una entrevista él estaba en la oposición, a un periodista que le pregunta que si el crimen político se puede evitar. Balaguer le dice pura y simplemente que hasta cierto punto. Y luego se le pregunta si él incurrió en crímenes políticos y él se ríe, dice el periodista. No se sabe si fue una risa nerviosa, fue una entrevista escrita. Pero Balaguer decía, por ejemplo, que Trujillo mató demasiado. Quiere decir que hay que matar, se le entra en línea, pero es no decir, tanto. que él no cuestionaba que matara, sino que fue demasiado, que se le fue la mano. Sí, él dice esto. Y respecto a la frase que tú me preguntas, que es una frase que a mí me chocó tanto, me chocó porque te digo, era muy honesto cuando escribía. Entonces él dice que quien dirige los destinos de una nación debe anteponer muchas veces el bien común a los imperativos de la compasión y a las debilidades del corazón humano. Eso está en un libro que se llama Pedestales, y eso es dicho por Balaguer. Yo no puse ahí ni un punto ni una coma. Wow. Tremendo. Bueno, vamos a meternos ya en los finales de la dictadura. Tú dices ahí que el secuestro de Jesús de Galíndez en Nueva York, luego su asesinato cuando lo trajeron aquí, además el asesinato de Gerald Murphy y Octavio de la Maza, dice que esos crímenes no le hicieron perder a Trujillo el apoyo de Washington. ¿Cómo se explica? Mandó a sus esbirros a Estados Unidos, secuestraron a un ciudadano norteamericano, lo trajeron aquí, lo torturaron y lo mataron. ¿Cómo se explica que no perdiera el apoyo de Washington? No, yo digo que, bueno, te voy a decir, el tema de Galíndez en sí, a los norteamericanos no le hizo mayor mella, por decirlo de alguna manera, no le importó demasiado. Ahora, el crimen de Murphy, ese sí fue un crimen con el cual Trujillo cayó en desgracia. Balaguer cuenta que Trujillo estaba en Santiago y, como era su costumbre, lo llamaba a las 5 de la tarde, más o menos, al Palacio Nacional. Y entonces Balaguer le decía las cosas más importantes.
y, y entonces en ese momento, ese día, Balaguer le dijo que el embajador norteamericano había expresado o externado una protesta y exigido una investigación sobre el tema de Murphy. Y entonces en ese momento que Balaguer dice que en ese momento Trujillo se le ocurre la pantomima, la parodia de decir que bueno, que quien había matado a Murphy había sido Tabito La Masa, y Balaguer dice que en ese momento Trujillo firmó su sentencia de muerte. Y eso fue en el año 56, 57, no recuerdo ahora mismo. Y es verdad, porque eso fue lo que le echó en contra a la familia de La Masa, que fueron, sin los de La Masa, no lo ajustician. Así es. Ahora, me llamó mucho la atención el hecho de que la explicación que se dio fue que de La Masa, el piloto Ernesto, ¿verdad?, dio la explicación de que él mató a Murphy, según Trujillo, claro, según la dictadura, porque le hizo una proposición homosexual. Entonces, ¿por qué me llama la atención y sobre todo en este momento? Porque años después, el torturador y asesino de la 40, Clodoveo Ortiz, del Servicio de Inteligencia Militar, con muchas cruces sobre su conciencia, ¿verdad?, si fue que tuvo conciencia, le declaró al FBI en los Estados Unidos, cosa que ahora la están reproduciendo, que Antonio de la Maza violó a la esposa de Robert Rick Cabral cuando estaba oculto en su casa, después del ajusticiamiento. Es que era un modus operandi del trujillismo, matar físicamente y luego rematar moralmente. Yo diría que sí, yo diría que sí. Fíjate lo que era el foro público. El foro público era un mecanismo de matar, de matar moralmente a una persona. Y en el caso de los asesinatos de Trujillo, yo diría que también. Fíjate que Trujillo llega al extremo de hacer venir un grafólogo español, profesor de la Universidad Complutense, para que él certificara la nota de suicidio, entre comillas, naturalmente, de Tabito de la Maza, y una nota de suicidio que tengo fuentes a las cuales yo le doy crédito, que dice que quien la escribió fue el pendolista de Cancillería y quien la dictó fue el propio Balaguer. Entonces, a este señor no se le dejó ni siquiera ir a la embajada española, sino que se le recibió en el aeropuerto, se le llevó al hotel y bueno, se le mostraron los documentos y él certificó. Él, digamos, que hace la salvedad, dice, yo no sé realmente este caso, de qué se trata, yo solamente hago el análisis grafológico, ¿no? Pero fíjate el tinglado, digamos, la pantomima que hace Trujillo para dar una versión que definitivamente, como dices tú, va en detrimento de la imagen de Tabito de la Maza. Esta misma semana. Hay que decir, hace muchos años yo entrevisté a la esposa de Antonio de la Maza, ¿verdad?, doña Aida Michel, que ella vio el cadáver de Tabito, de Octavio de la Maza. Y eso está en un documental que yo hice hace muchísimos años. Y ella dice, todavía indignada, ya muy anciana, ¿verdad?, todavía indignada, me dijo, con los cachetes encendidos, eres indignada, me dijo, el cuerpo estaba lleno de torturas. Entonces, realmente eso no parecía un suicidio.
Naturalmente, naturalmente. Sí. Eh, El hecho de que tú dices en el libro que Balaguer alega que Trujillo democratizó la sociedad dominicana, que el primer Trujillo fue un patriota y todo eso. Pero el primer Trujillo, él mismo fue testigo de que comenzó con el crimen este horrible de Mainardi, de Martínez Reina. es cierto. Es cierto, bueno, yo estoy de Sí, acuerdo contigo. Yo sencillamente No, yo me sé. limito Yo- a no, actar claro, lo que él yo sé. piensa. Yo estoy claro, yo estoy claro. Yo estoy claro, tú lo que estás haciendo es poniendo en in contraste progress. lo que él dice y la realidad y los hechos. Ok, seguimos. Ya, cuando quiera. Ok. Bueno, Pablo, tú señalas en el libro un razonamiento un poco difícil de entender de Balaguer cuando dice que Balaguer dice que Trujillo democratizó a la sociedad dominicana y que el primer Trujillo fue un verdadero patriota, cuando ese primero fue el mismo del crimen de Martínez Reina y su esposa embarazada. Entonces, ¿sobre qué base podía el doctor Balaguer hacer una afirmación tan suave, ¿verdad?, hacia Trujillo? Mira, muy interesante lo siguiente. Recuerda lo que dijo Balaguer, que Trujillo mató demasiado. Balaguer dice, hay una parte que es poco conocida, que yo diría que tiene tanto peso como la memoria de un cortesano, que es la segunda parte del libro llamado La palabra encadenada. La primera parte de este libro, una serie de discursos de Balaguer que no tienen demasiada relevancia. Sin embargo, la segunda parte es un análisis en toda regla de Trujillo, que se llama, me parece, Radiografía Moral de una Dictadura. Entonces Balaguer dice que Trujillo, todos los problemas que tuvo, los causó él mismo. Y se refiere, por ejemplo, para citarte un solo caso, al, Al al atentado caso de los contra Betancourt. haitianos. Ah, ok. No, al caso de los haitianos, Sí, sí, sí. porque él decía que Trujillo tenía la capacidad suficiente y un ejército suficientemente poderoso como para expulsar a los haitianos. Déjame hacerte una salvedad. Balaguer era, digamos, un político, yo le he llamado un poco un príncipe del Renacimiento, en el sentido así de Maquiavelo. Balaguer decía, incluso Balaguer cita, hablando del caso del secuestro de Galíndez, pasó exactamente lo mismo durante el reinado de Napoleón. Napoleón mandó un contingente a que secuestrara a un enemigo político en Alemania, lo llevó a Francia y lo fusiló. Exactamente lo que hizo Trujillo con Galíndez. Entonces se dice que fue Fouché, no fue Fouché quien dice, eso más que un crimen fue un error. Lo que te quiere decir esa frase es que realmente Balaguer veía la cosa no desde un lado, desde un punto de vista moral, sino desde un punto de vista de conveniencia política. Entonces yo diría que en el caso de la Mirabal, o en el caso de Martínez Reina, como tú dices, quizás Balaguer haya pensado, esto más que un crimen fue un error. Sí, sí. Y Balaguer dice eso y lo reitera. Entonces sí, ciertamente el caso de Galíndez, el caso de las hermanas Mirabal, fueron casos basados en el ego de Trujillo. Realmente Balaguer, sin duda alguna, y lo reconoce, hizo uso del crimen político. La diferencia de él con Trujillo fue que Trujillo y tomó estas decisiones de forma pasional,
de forma, digamos, con temas que no tenían que ver con el Estado en sí. Por ejemplo, el caso de Galíndez, pues una afirmación que hace Galíndez sobre Ramfi. Nada tenía que ver esa afirmación con el tema de la dictadura ni del gobierno, ¿no? Mira, Entonces, existe esa diferencia entre Balaguer y Trujillo. Balaguer hacía las cosas de forma fría, calculadora y de forma teniendo siempre en cuenta lo que era los réditos políticos de ese tipo de acciones. tú sabes que leyendo tu obra, me llamó mucho la atención que Balaguer, tú explicas ahí, que dio su versión de el fusilamiento de los ajusticiadores de Trujillo por parte de Ramfis. Sí. Entonces, que tú dices que una visita que le hicieron a Balaguer, Antinoe Fiallo, Ángel Severo Cabral, Luis Manuel Vaquero y Ramón Cáceres Troncoso, para decirle que Ramfis, el 17 de noviembre del 1961, exacto, había mandado hacer de que un descenso judicial con los ajusticiadores y que eso era para matarlos. Y ellos fueron y le avisaron a Balaguer que al día siguiente iban a hacer eso. Tú los refieres en el libro y resulta que yo le hice hace muchos años una entrevista a Cáceres Troncoso que me relató ese episodio. Y él dice que él le dijo, Ramfis tiene el plan de matarlos a todos, los van a fusilar. Ese descenso es para fusilarlos. Y que entonces Balaguer oye la respuesta que dice Cáceres Troncoso que él le dio. Le dijo, Cáceres, Ramfis es incapaz de hacer una barbaridad como esa. No me digas. Sí, eso me lo contó él, que fue, como muy bien lo dices en tu libro, él estuvo en la comisión que fue a advertir que iban a fusilar a los ajusticiadores. Sí. Yo sobre este tema, déjame hacerte este comentario. Cuando John Barlow Martin viene, creo que en septiembre del 61, mandado por Kennedy, no como embajador, sino como periodista, un poco a tantear cuál era la situación. John Barlow Martin dice que él entendía que el despacho de Balaguer tenía micrófono puesto por el régimen, por los tíos de los hermanos de Trujillo. Entonces, es un tema que yo he hablado con algún amigo que es muy antibalaguerista, y yo le respondo lo siguiente. Balaguer era un hombre que trabajaba o que tomaba sus decisiones basado en la conveniencia, ¿no? Como él decía, la política es el arte de lo conveniente. Entonces, por eso, yo entiendo que si Balaguer, por decir algo, hubiera tenido la certeza de que el complot contra Trujillo iba a triunfar, pues él se hubiera unido. Digamos que en el plano patriótico, pues el atentado contra Trujillo fue un éxito. Ahora, luego, realmente el movimiento fracasó por lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, claro. Balaguer era tenía el arte de moverse entre dos aguas, y seguramente eso motivó esa respuesta tan ambigua. Lo que yo sí pienso, y llega un momento en el que el escritor tiene que ser un juez en su obra, y naturalmente como humano puede equivocarse, pero el error de un juez es mucho menos grave que su intención de prevaricar. Hay las memorias del taquígrafo y secretario de Ramfis, Sayan, sí, que dice que Ramfis le juró a Trujillo en su féretro
que iba a matar a los sobrevivientes del atentado. Y yo honestamente, de forma fría y de forma racional, me he dicho que nadie del país, absolutamente nadie, ni siquiera Balaguer, tenía la capacidad de detener a Ramfis. Eso me parece a mí. Puedo equivocarme, pero, Sí. pero yo creo que no había. Bueno, hay gente incluso deudo de esos héroes que dice, bueno, Balaguer era el presidente. Digo, sí, pero a Balaguer le decían Balaguer muñequito de papel también. Balaguer no tenía el margen de maniobra necesario para evitar ese crimen, esos crímenes tan lamentables, pienso yo. Esta misma semana. Son tantas las cosas interesantes. Habría que hacer un programa como de 3 días para poder comentar todos los datos interesantes que tiene este libro, Yo Balaguer, de Pablo Gómez Borbón. No deje de leerlo. No se va a arrepentir. Además, es muy bien escrito. Hay demasiadas verdades, demasiados datos interesantes acerca de este hombre que despertó muchas simpatías y muchas antipatías por su forma de gobernar, ¿verdad? A algunos les gustaba, pero la verdad es que, bueno, mejor lean. A mí me llamó mucho la atención, y no lo voy a comentar mucho porque tenemos que terminar, pero nada más para citarlo, cuando él presidía el Consejo de Estado después de la muerte de Trujillo, y entonces él decidió quitar a miembros civiles de ese Consejo de Estado, Rafael Bonelli, en fin, y entonces lo sustituyó por 3 generales, por Rodríguez Echavarría, ¿verdad? Eran Rafael Bonelli, Eduardo Ruiz Barrera y Nicolás Pichardo, y lo sustituyó por el general Rodríguez Echavarría, por el general Neyni Barcejas y por el general Valdés Vidaurre. Óyeme, Sí. qué perla para él quedarse ahí. Cosa, esa no le salió a Balaguer, pero después le salieron muchas otras. Bueno, Pablo, la verdad es que no queda más que felicitarte por esta obra. Gracias. Yo creo que todo dominicano debe leerla porque es un enfoque interesantísimo de trozos largos de nuestra historia. Y vale la pena ilustrarse y enterarse de estas cosas. Bueno, mis felicitaciones. Yo me imagino que sí. tus obras te roban mucho tiempo para tú llevarlas a término, porque la verdad es que la cantidad de investigaciones que refleja este libro es impresionante. Bueno, todo Roma no se construyó en un día, como se dice por estos lares. Sí, fue una investigación de 4 años. Yo realmente decidí escribir este libro. Morir en Bruselas acababa de salir, salió en el 2021. O sea que prácticamente fueron 4 años. Fue una labor ciclópea. Había momentos que yo dejaba el libro de lado y tenía un amigo que decía, Pablo, tú no estás escribiendo, porque era una labor tan difícil que a veces yo le cogía miedo al libro, porque como tú has visto, es un libro, la gente me dice, te salió muy largo. Digo, no, salió corto porque estamos hablando de 80 años de la historia dominicana. Exactamente. Pablo, ponte lo que diga Balaguer, ponte tal. Le digo, no, que no me cabe ya en el libro. El tema de Narcisazo, por ejemplo, yo opté sí. por no ponerlo porque ya el libro tenía una extensión que me hacía imposible agregarle más datos. Así es. Pero estoy, disculpa que te interrumpa, estoy No. dispuesto a venir tantas veces como tú quieras, porque nos quedamos apenas con la muerte de Trujillo. Falta la mitad, yo diría. Sí. Bueno, vamos a ver si tenemos otra conversación. Sí. Muchas ¿Cómo no? gracias
por recibirme desde Bruselas, ¿verdad? Y para hablar con nuestros televidentes. Así Muchas que, gracias a ti. de nuevo, gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por mantenerse en esta conversación. Y no dejen de leerlo, no se van a arrepentir.